FM 89.1, Radio Universidad. 25 minutos han pasado de las 2 de la tarde y como lo anticipamos, vamos a charlar con Manuel Zunino, sociólogo, docente aquí de nuestra casa y por supuesto también compañero de nuestra Secretaría de Medios y Comunicación y director de la consultora Proyección, que ha hecho un gran trabajo que fue reflejado, rebotado en todos los medios, lo han compartido analistas, periodistas, creo que Rial también lo ha compartido y bueno, nos teníamos que dar el gusto también de tenerlo un ratito aquí en nuestra radio. Así que los saludamos. Manu, ¿cómo te va? Gabriel y Vanina, te saludamos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. No, el gusto es todo mío. Bueno, Manu, gran trabajo. Antes que nada, destacar lo que han realizado, esta encuesta a nivel del AMBA, donde está golpeando más duro esta pandemia y con muchos datos que han llamado la atención, ¿no? Sí, es cierto. Fue un buen trabajo. La verdad que lo hicimos en conjunto con todo el equipo de opinión pública que estamos trabajando en la Secretaría de Medios. Así que bueno, muy contento de que haya tenido repercusión y les agradezco a ustedes por seguir divulgándolo. ¿Qué fue de todo de esta encuesta lo que más te llamó la atención? Porque muchos por ahí han tomado el tema del rol del Estado, el tema de la visibilidad de cómo está la política, de la economía. ¿Cuál fue por ahí los datos que a vos más te llamaron la atención? Mira, hasta ahora venimos viendo dos dimensiones muy claras que afectan la opinión pública, que son lo sanitario, sigue en primer lugar, la preocupación por lo sanitario, y en segundo lugar lo económico, las preocupaciones económicas que ya se posicionan a la misma altura, digamos, que lo sanitario. En este tercer estudio emerge una tercera cuestión, una tercera dimensión que afecta a la opinión de las personas y a sus percepciones, que es lo emocional. Eso lo destacamos en las conclusiones del estudio porque hubo un crecimiento en las preocupaciones, sobre todo por la salud mental, tanto personal como familiar. Exacto. También se sostiene una caída en el estado de ánimo desde el inicio de la cuarentena, cerca de un 40%, un poquito más, que dice que está peor de ánimo que cuando comenzó todo. Así que me parece que esta tercera dimensión, si bien todavía no tiene la fuerza o el peso de lo sanitario y lo económico, empieza a emerger como una preocupación, como un problema, como una alerta en el área metropolitana de Buenos Aires. Después, obviamente, hay otros temas que si quieres los vamos conversando. Sí, ¿no? Y además, otro que como bien decía, ¿no? Que han levantado muchos periodistas, analistas de medios, el tema de cómo informan los medios de comunicación, que tienen mucho rechazo. Bueno, me parece que se puede incluso vincular, o por lo menos plantearlo como hipótesis, esta caída en el ánimo social, relacionarla quizás con, por un lado, que las personas empiezan a sentir que los medios ya no comunican como lo hacían al principio. Nos acordamos todos de ese momento emblemático en que todos los diarios salieron con la misma tapa. Sí, creo que ustedes lo recordarán. Hubo toda una primera parte de la cobertura del COVID que fue verdaderamente muy responsable y atinada, hay que decirlo, pero las personas empiezan a sentir que se empieza a utilizar demasiado la exageración, la alarma, e incluso empiezan a circular ya en gran cantidad noticias falsas o información poco confiable. Y esto obviamente afecta a las personas, que nos afecta a todos y a todas, que estamos mucho tiempo por ahí frente a los medios de comunicación tratando de encontrar alguna certeza dentro de tanta incertidumbre. Por otro lado, también lo podemos relacionar con eso, cayó el interés por las noticias sobre el coronavirus, noticias que no se consideran tan confiables y obviamente hacen que caiga el interés por la cobertura de los medios. Sí, informarse lo justo y necesario, ¿no? Por ahí más a la noche cuando se publican los datos, o quizás a la mañana, que ahora también está la Secretaría de Salud publicando, ¿no? El Ministerio los datos matutinos y vespertinos, ¿no? Quizás reducir un poco también, y de hecho también se ve reflejado en los ratings, ¿no? Que por ahí antes lo más visto era el noticiero de Telefe de la noche y ahora son más las novelas y series. Sí, es cierto, esta de alguna manera percepción que aparece en la opinión pública se ve reflejada en las mediciones de rating, y creo que es eso, hay que seguir reforzando, es el trabajo de ustedes, y bueno, me hago cargo también, la importancia de informarse con fuentes oficiales, que son las primeras válidas y son las que hay que escuchar siempre. Bueno, y después, esto sí, por ahí que le pasa a las personas, de tratar de bajar un poco la intensidad, porque la sobreinformación también contribuye a la angustia. Sin duda, y bueno, a la víspera también de lo que serán los anuncios de esta noche, pero esta encuesta estaba relacionada con el cierre quizás de lo que sería este 7 de junio. ¿Están preparando alguna otra para lo que ya se sabe que es la extensión de la cuarentena? Por el momento estamos esperando a ver cuáles son los anuncios, porque a ver, cualquier
mínima modificación en el área metropolitana de Buenos Aires puede afectar el ánimo social, puede afectar la opinión pública, y además uno tiene que tratar de tomar registro de esas modificaciones, que si bien por ahí no van a ser muchas, o es lo que sabemos hasta el momento, habrá que esperar los anuncios oficiales. Cualquier modificación es importante en esta situación, así que no nos vamos a apresurar y vamos a medir cuando ya haya un escenario un poco más certero. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. En la encuesta, volviendo a esta encuesta que realizaron, ¿qué es lo que más preocupa en cuanto a la vuelta, el regreso de la normalidad, entre comillas, ¿no? Lo que se podía por ahí hacer antes, que ahora no se está pudiendo hacer con el aislamiento. ¿Qué es lo que más pide la gente, ¿no? que desearía volver a hacer? Creo que se viene viendo en esta encuesta, lo vimos en la anterior que hicimos de la Secretaría de Medios hacia finales de abril. Lo primero que quieren las personas es ver a los familiares, amigos, novias que no están pudiendo ver. Claro. Eso es lo fundamental, es lo que aparece en esta encuesta y apareció antes, es lo primero que haría alguien si se saliera de la situación de aislamiento, lo que imagina la gente que sería lo primero que haría y lo que más desea. Así que lo afectivo es fundamental en esta instancia. Y lo económico, ¿no? También porque una de las preguntas que han realizado hoy en la encuesta era ¿cuáles son tus mayores preocupaciones en este momento? Lidera la salud física de los familiares, de cada uno, ¿no? Un 54,1%, que no me alcance el dinero, un 50,8%, y la economía del país, 49,5%, ¿no? Como que está ahí bastante equilibrado ese tema. Sí, como decía antes, ya la salud y la economía están a la par en términos de preocupaciones, tanto esta cuestión un poco más abstracta de la economía del país y las consecuencias que va a dejar la crisis sanitaria, como la economía personal. También vemos en otros indicadores que cerca de un 50% dice que no aguantaría más de un mes su economía en esta situación. Problemas en relación al endeudamiento familiar en la misma cantidad de gente que ha dejado de pagar servicios esenciales, e impuestos también, que eso afectará indirectamente a la recaudación del Estado, toda una problemática económica general que obviamente es ineludible y nos afecta en mayor o menor medida a todos y a todas, pero por otro lado también vemos que son muy bien tomadas las medidas que realizó el gobierno en términos económicos, es decir, muchas se consideran insuficientes, eso es cierto, pero cualquier acción a favor de contener estos problemas, por más que no sea completa, del todo suficiente, digamos, porque son soluciones muy complejas las que hay que dar, son bienvenidas por la gente. Sí, más que aprobada lo que era la medida de la prohibición de despidos, los créditos a monotributistas, el ingreso familiar de emergencia, el pago de salarios, todo lo que han analizado ustedes, la tarjeta alimentar, ¿no? Todo esto, este auxilio, ¿no?, que está tratando de dar el Estado. Claro, quizás ahí vemos un detalle, una alerta en términos de los controles de precios de alimentos. Sí. Es quizás la medida que se considera más insuficiente, y sobre todo en los segmentos socioeconómicos más bajos, que son los que además destinan mayor cantidad de dinero a la compra de alimentos, del dinero del que disponen. Así que ahí sí marcaríamos una alerta, pero después son bienvenidas. Las personas te dicen, quizás no son del todo suficientes y entienden la situación, pero sí, obviamente necesitan mayor protección del Estado, y lo conecto con lo que decían antes, se valora mucho el rol del Estado en esta situación. En la primera medición lo teníamos en un 90%, ahora está en 85%, pero son valores muy altos, y hay un consenso muy grande en la importancia del Estado de acá para adelante. Una de las preguntas que hicieron que me llamó la atención en la encuesta, que después vamos a dar las pautas para que aquellos que la quieran ver completa puedan hacerlo, puedan acceder. Nosotros acá la tenemos, la estamos viendo también. La que me llamó la atención, te decía Manuel, es la que pregunta: ¿crees que podés contraer el virus COVID-19? A mí me llamó la atención esta porque, a ver, si vos me preguntás esto, yo no sé si te imaginas lo que te responderé. A ver, ¿qué respondería? Yo respondería sí, es muy probable. Bueno. O sea, yo veo que, cada vez, al ser más los casos, estamos cada vez más cerca de, ¿no? Uno piensa, bueno, ojalá que no, pero yo creo que sí. Pero en este caso, si lo querés decir vos, lo que
No es la opinión de la mayoría lo que opinas vos. Claro, más de la mitad dice... Claro, sí, pero después, claro, sí, pero las probabilidades son bajas, dijeron, mucha más gente dijo esto. Yo te digo, sí, es muy probable. Yo voy a lo más probable. Y uno también lo conlleva, bueno, a los miedos, ¿no? Bueno, eso es un problema que nosotros venimos marcando en las distintas mediciones. Sí. Había caído a partir de abril la percepción sobre la probabilidad de contagio. Había como una falsa idea, le llamamos nosotros, de seguridad en este sentido, que puede ser mirado de un punto de vista positivo si tenemos en cuenta que tiene que ver con la percepción de que las medidas sanitarias fueron las correctas y que generaron beneficios a la población para evitar contagios. Sí. Pero por otro lado es un problema porque si no percibimos la probabilidad de contagiarnos, vamos a hacer lo que muchos por ahí, y me hago cargo también, y el resto de la gente vemos que por ahí lo hace, flexibilizar un poquito la cuarentena de hecho. Aunque algunas cosas que por ahí no están permitidas, pero nos tomamos ciertas licencias que a la larga pueden ser peligrosas, obviamente, pues sabemos que es un virus que se contagia muy fácilmente. Claro. y no sabemos del todo cómo se transmite. Y lo vimos en Necochea hace unos días, así que más claro. Que eso... Eso ya sería más que una licencia, ¿no? Ya es un tipo de eventos sociales no hace falta. Bueno, y hablando también lo del fin de semana, la marcha esta anticuarentena, ¿no? Que también se ha visto, en una de las preguntas que ustedes hacen, el rol del Estado, como lo hablamos hace un rato, más del 80% piensa que es importante. Sí, lo que vemos también es que esta postura extrema es muy marginal en la opinión pública. Se ve, si bien está por ahí sobre representada en los medios de comunicación y tiene mucha voz y mucha cobertura, hay cerca de un 15% de las personas que tienen una postura así radical. El resto entiende que no es salud o economía, no es cuarentena sí, cuarentena no, que la cosa es compleja, que es necesario ir abriendo algunas actividades económicas, pero que también es quizás tanto más necesario que haya un mayor control y mayor práctica de cuidado en la población, porque la situación es muy compleja y además casi la gran mayoría cree que por más que se abriera la cuarentena, la economía no empezaría a mejorar automáticamente. Vos, Manuel, también como sociólogo, como docente y también, bueno, como profesional de los medios y de lo que estamos viviendo, ¿cómo ves estas imágenes también que se han visto en redes sociales de por ahí que algún periodista critica también que se llevan mal Larreta y Kicillof y después vemos una imagen que están los dos ahí compartiendo, que ambos la comparten en redes, después también a un Alberto que ayer estuvo también reunido con Larreta y bueno, siempre son los tres que ustedes están analizando, ¿no? Las tres personalidades sin dudas más importantes en estos momentos. Sí, yo creo y lo vemos en las encuestas desde que se inició todo este proceso, que hay un consenso muy grande en favor de los oficialismos y sobre todo en relación al trabajo coordinado. Siempre que hubo algún chispazo, alguna ruptura, cayó un poquito la imagen. Es necesario que trabajen de manera coordinada porque en un escenario de tanta incertidumbre, todas las personas necesitamos que nos ordenen, que nos den pautas de alguna manera unívocas, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, y que lo digan los gobernantes, obviamente, pues son los que manejan todo el escenario y los que tienen toda la información a disposición para tomar las decisiones. Eso nos simplifica muchísimas cosas en términos psicosociales y lo necesitamos. O sea, cuando la gente vio que trabajaron coordinadamente, valoraron muchísimo su tarea, cada vez que hubo algún chispazo cayó un poquito la imagen, pero hoy sigue siendo una valoración muy alta la de los tres oficialismos. Sí, pasamos en limpio el podio, por ahí lo lidera Alberto, después Larreta y Kicillof, ¿no? Sí, eso se mantuvo siempre igual y por ahí tiene que ver con, bueno, que Alberto tiene la posición principal, la de conducción de la crisis y de la gestión de la crisis, después que Larreta tuvo una posición un poco más conciliadora y Kicillof sí jugó un poquito más fuerte y eso por ahí estimuló la grieta. Y entonces no tiene tanta aprobación del otro lado, del Río Bravo, digamos, de la grieta. Sí. Larreta sí consiguió que los votantes del Frente de Todos lo valoraran mucho más que lo valoran los votantes Juntos por el Cambio de Kicillof. Y viceversa con Alberto también, ¿no? Muy apoyado por muchos sectores también que han votado a Macri. Claro, Alberto fue el primero en lograr pasar un pie para el otro lado y mantiene todavía un apoyo muy grande de los votantes opositores, digamos. Para agregar la próxima, a ver qué opina también la gente de las opiniones de los ex gobernantes, ¿no? Que también están tirando muchas pálidas, ¿no? Desde afuera. Sí, la verdad que nosotros no quisimos meternos en esa discusión para no restarle seriedad al trabajo, porque la verdad que es un trabajo para más adelante, intenso, más adelante. Muy largo, pero sí, la verdad que corresponde también ver
ver qué opinas. Yo te puedo dar algunos datos de nuestra consultora, que ahí sí por ahí jugamos un poco más con esas cosas. Bien, a ver qué tenemos. Y antes de marzo, los votantes de Juntos por el Cambio, los propios votantes de Juntos por el Cambio, decían que Mauricio Macri y Patricia Bullrich eran quienes debían liderar ese espacio. Esto empezó a caer. Hoy se divide casi en partes iguales entre Mauricio Macri y Bullrich por un lado y Larreta y Vidal por el otro. O sea que hay como una grieta incluso al interior de los votantes Juntos por el Cambio entre quienes adhieren a estas posturas más radicales o quienes adhieren a las posturas más conciliadoras en este contexto. Bien, bueno, buen dato ese, ¿no? Porque por ahí como de un lado dicen que Cristina no habla, del otro también que Mauricio no habla, ¿no? Claro, pero quizás Macri está muy representado en algunas otras voces. Sí, Bullrich, por ejemplo. No habla, pero cuando habla Bullrich está claro que habla Macri. O cuando habla por ahí Miguel Ángel Pichetto está claro que está expresando el pensamiento de Mauricio Macri. Sin duda, y de muchos votantes que lo hemos visto en la calle que son más anti algo que de la salud, ¿no? Que estamos cuidándonos entre todos. Sí, una actitud peligrosa, obviamente, la de decirle al gobierno lo que tiene que hacer como si fuera tan fácil. Obviamente se puede cuestionar una medida, obviamente se puede tratar de plantear soluciones alternativas porque nadie tiene la verdad absoluta, pero no hay dudas de que el trabajo que hace el gobierno de juntar especialistas, de tomar un montón de decisiones a partir de datos específicos, es un trabajo serio. Uno puede criticarle algo o decir que falta algo, pero no llegar a estas posiciones tan extremas que son un poco peligrosas ante esta situación. Por supuesto. Manu, te agradecemos por tu tiempo, sabemos que estás con mucho trabajo y bueno, a la víspera de lo que será esta noche en los anuncios y bueno, con la próxima encuesta de opinión pública que seguramente realizarán en los próximos días desde aquí, desde la Secretaría de Medios. Muy completa, la encuesta, Manuel, te agradecemos y bueno, te pedimos que les recuerdes a nuestros oyentes dónde pueden encontrarla completa para que la puedan ver y, bueno, las redes sociales también que pueden recorrer para informarse, mantenerse informados. Bueno, ya está circulando en distintas redes de la universidad, específicamente no me acuerdo, pero ya apareció también el Uno Digital. Sí, ahí sí. En casi todas las redes de la universidad ya hicieron algún posteo con el link hacia la encuesta, obviamente en la página, en las redes de nuestra consultora también pueden encontrar y además ya circuló en los principales medios y subieron los informes de manera completa, así que los pueden ver, por ejemplo, en Perfil y en otros medios. Exacto. Excelente, bien. Manu, te agradecemos por tu tiempo y seguramente charlaremos las próximas semanas. Un abrazo. Les agradezco mucho a ustedes, un abrazo. Ahí pasaba nuestro compañero aquí de la Secretaría de Medios, Manuel Zunino, que es sociólogo, docente también de nuestra casa y por supuesto director de la consultora Proyección, una de las que más cerca estuvo en las elecciones del año pasado, sin dudas. Y bueno, palabra más que autorizada de esta encuesta más que importante que se ha realizado aquí en el AMBA. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.